Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en el Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Bienvenido el doctor Alberto Casas. El doctor Alberto Casas es Hola. físico teórico, buenos días, de investigación del CSIC en el Instituto de Física Teórica en Madrid. Sus áreas de investigación son la física de partículas elementales y la cosmología, y ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales. Ha trabajado durante años en las universidades de Oxford y California, y nada más y nada menos que en el CERN, en el Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra, en estancias más breves en centros de instituciones de todo el mundo. Bienvenido, profesor Alberto Casa, un placer tenerlo aquí en el Séptimo Laberinto. Hola, encantado. Profesor, el tema de la cuántica genera tantas dudas. Yo le comentaba a Luis, a mi compañero, que a veces siento que Hollywood ha abusado del tema de la física cuántica o no. Deja que la imaginación vuele enormemente. Usted en su libro La Revolución Cuántica hace énfasis en las aplicaciones, no solamente las formulaciones teóricas de la cuántica, sino las aplicaciones prácticas que va a tener, que tiene en el mundo actual y que va a tener en el mundo futuro. Pero quisiéramos comenzar por lo primero. ¿Qué podemos entender nosotros, aunque sé que es abusivo tratar de resumirlo en unos minutos, por la cuántica? ¿En qué se diferencia del mundo que estuvo regido por muchos siglos por la gravitación universal, que sigue estando regido, pero que después que se hicieron los primeros descubrimientos en física cuántica hubo verdaderamente una revolución en el entendimiento del funcionamiento del mundo? Es una buena pregunta. Desde luego, yo diría que los conceptos básicos con los que está formulada la mecánica cuántica, si hablamos de la estructura de la teoría en sí misma, son conceptos que no tienen un paralelismo con los conceptos que intuitivamente Intuitivamente. manejamos, conceptos familiares. Por ejemplo, la mecánica clásica está basada en conceptos como la posición de una partícula o de un objeto, su velocidad, su energía, la temperatura, el tiempo. Son conceptos que son familiares y con eso está diseñada y construido el edificio de la física clásica. Sin embargo, la física cuántica surgió porque ese edificio clásico no servía para entender concretamente el mundo microscópico. Entonces hubo que cambiar las bases, los cimientos de la física. Entonces los elementos, digamos que los bloques de construcción de la física cuántica son distintos. Son conceptos mucho más antiintuitivos. Son, por ejemplo, función de onda, estado, operadores, ecuación de autovalores. Son conceptos que son muy matemáticos y poco intuitivos, aunque luego al final todo tiene digamos, una interpretación, se puede entender intuitivamente, que es lo que significa la mecánica cuántica. Pero la base de cómo está construida son conceptos poco familiares, son conceptos muy abstractos. Profesor, encantado de conocerlo. Es un honor tenerlo en Séptimo Laberinto. Ahí, Igualmente. en realidad, preparándome para la conversación con usted, se me crearon tantas preguntas, tantas cosas, que realmente es como el infinito. La primera pregunta que me hice cuando estaba leyendo documentos es decir, nosotros somos partículas y lo que vemos es esas partículas unidas que forman todo el cuerpo. Efectivamente. Sí, sí. Nosotros estamos hechos de partículas y todo lo que vemos alrededor, básicamente todo está hecho de partículas. Y las leyes que seguimos nosotros, o sea, los seres vivos, como están hechos de partículas, exactamente igual que una piedra o que una mesa o que cualquier objeto o una estrella, pues al final estamos regidos por las mismas leyes. O sea que en el fondo, digamos, todo lo que vemos alrededor, todo al final tiene su explicación en interacciones de partículas, en la física de partículas. Esto da un poco de miedo pensarlo así, pero realmente es así. O sea, la diferencia esencial entre nosotros y una piedra, por ejemplo, es que una piedra es un objeto bastante simple y sin embargo nosotros tenemos una estructura extraordinariamente compleja que, de hecho, el cerebro, por ejemplo, pues no se ha llegado todavía a entender bien cómo funciona
cómo funciona el cerebro. Pero realmente las leyes que rigen, que están por debajo de todos los fenómenos, son las mismas. Entonces, en ese sentido, nosotros somos un conjunto de partículas exactamente igual que una piedra, en cierto modo. Profesor, sobre el origen del universo, la cuántica en los últimos años, con los desarrollos teóricos que se han hecho, ha tenido una concepción muy particular en cuanto a ese origen. Sabemos que la teoría que está más presente en cuanto al origen del universo es el Big Bang, pero siempre hay el misterio o la ciencia no ha logrado dilucidar lo que ocurrió antes del inicio del Big Bang. Antes de la primera micromillonésima de segundo, no sé ni la cifra exacta, no se sabía qué ocurrió, pero entonces la física cuántica de alguna manera intuye que el origen del universo pudo haber tenido lugar en el momento de una fluctuación cuántica. Hubo una singularidad que se concretó y inició todo el mecanismo del origen del universo. ¿Cómo explica o trata de explicar la mecánica cuántica el origen del universo? Bien, esto por supuesto es un tema apasionante, ¿no? Aquí hay que decir que cuando hablamos del origen del universo, quizá es conveniente distinguir entre lo que pasó un segundo después del Big Bang y lo que pasó antes de un segundo. ¿Por qué? Porque desde un segundo hacia adelante tenemos pruebas, digamos, observables de que realmente las cosas sucedieron como predice o como describe la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es una teoría basada sobre todo en la relatividad general, no tanto en la mecánica cuántica, pero realmente lo que nos dice la teoría del Big Bang es que en épocas muy cercanas al instante inicial del universo, las partículas estaban a temperaturas altísimas, es decir, se movían a energías tremendas y por lo tanto para entender lo que sucedía allí también nos hace falta la mecánica cuántica. Entonces, cuando el universo tenía un segundo, según la teoría, las condiciones de temperatura y de densidad eran las adecuadas para que los núcleos de hidrógeno, que es digamos como la materia primordial del universo, los protones, se fusionaran entre ellos y produjeran otros elementos más pesados como el helio, el litio, el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, en unas cantidades que la teoría predice y que luego cuando observamos en el universo realmente vemos que están ahí y en esas cantidades. Por lo tanto, sabemos que realmente cuando el universo tenía solamente un segundo, sabemos lo que estaba pasando. Pero claro, si nos remontamos más hacia atrás en el tiempo, la cosa se pone complicada. Primero porque no tenemos pruebas directas de lo que pasó. Aunque podemos intuirlo teniendo en cuenta la teoría de física de partículas de la que disponemos. Pero incluso si nos seguimos acercando más y más al instante inicial, llega un momento que incluso nuestras teorías pues empiezan a hacer aguas o empiezan a ser como muy dudosas que realmente funcionen. Por lo tanto, todo lo que se dedica del preciso instante inicial del universo hay que tener en cuenta que es una especulación. Puede ser una especulación basada en teorías científicas y por lo tanto una especulación razonable, pero es una especulación, no tenemos pruebas directas de lo que sucedió. Y entre estas especulaciones, pues hay una que posiblemente creo que es a la que te estás refiriendo, que es muy sugerente, y es pensar que el universo surgió directamente de la nada, por decirlo así, como una fluctuación cuántica. Esto puede parecer un poco... porque uno puede decir, vamos a ver, vale, podemos tener fluctuaciones cuánticas, pero lo que no pueden hacer las fluctuaciones cuánticas es generar energía donde antes no había energía. Y en el universo hay materia, hay energía, entonces, bueno, todo esto cómo va a surgir así de la nada, por una fluctuación cuántica. Bueno, esto parece que es así, pero no es exactamente así, porque resulta que en el universo, junto con la materia ordinaria, que realmente es energía, porque sabemos por la ecuación de Einstein, la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, la materia no es más que energía extraordinariamente concentrada. Entonces, en el mundo, en el universo hay una cantidad enorme de energía positiva, que es la que está contenida en la materia, sobre todo, y también en la radiación, etcétera. Pero además de esta energía positiva, resulta que hay una energía negativa, que es la asociada al campo gravitatorio. El campo gravitatorio tiene una energía negativa. Entonces, por ejemplo, la Tierra tiene una energía positiva que está contenida en su propia masa, pero como también genera un campo gravitatorio, también hay energía negativa, en mucha menos cantidad. Eso es a nivel de la Tierra, pero si miramos el universo como un todo, resulta que la cantidad de energía negativa y positiva prácticamente es la misma, podría ser exactamente la misma. Es decir, que puede ser que el universo en realidad tiene energía cero.
O sea, el universo en el que vivimos, a pesar de las apariencias, hay una energía positiva y una energía negativa que se compensan perfectamente, pero no son cero ninguna de ellas. Esto es como la carga eléctrica. El universo también parece que tiene carga eléctrica cero, porque hay tantos protones como electrones. Los átomos son objetos neutros, pero realmente hay cargas positivas y cargas negativas. Pues algo así pudo haber sucedido con la energía. Entonces, desde ese punto de vista, pasar de un estado que tiene una energía a otro que tiene otra energía igual, pero que es un estado distinto, sí que es posible a través de una fluctuación cuántica. Es lo que se llama el efecto túnel. Entonces, claro, esto sugiere pensar que el universo pudo surgir de una situación en la que no había universo y de repente se generó un pequeño universo que empezó a crecer y es nuestro universo actual. Aún así, no deja de ser una imagen un poco metafórica, porque cuando pensamos en la nada hay que pensar que la nada no corresponde a ningún estado, porque si fuera un estado, pues ya no sería la nada. O sea, entonces es una cosa un poco difícil de pensar. Pero aún así, yo creo que sí que sugiere fuertemente la mecánica cuántica que el universo actual pudo surgir de una fluctuación cuántica. Sí. Doctor Case, yo le tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuántas revoluciones cuánticas hemos tenido hasta ahora? Siempre la primera pregunta. Y después, ¿cómo es para el doctor Casas un mundo cuántico? ¿Cómo decirle a los demás y explicarle? Bien, son dos preguntas que se llevaría su tiempo responderlas, ¿no? La primera pregunta es interesante, ¿no? Porque, curiosamente, aunque el libro que he escrito se llama La Revolución Cuántica, es verdad que ha habido más de una revolución cuántica. Yo creo que ahora quizá estamos inmersos en una, que ahora explicaré cuál es, pero ha habido varias, ¿no? Sobre todo yo diría que ha habido sobre todo tres revoluciones cuánticas, tres o cuatro. La primera sería cuando por primera vez, concretamente Max Planck, el primer físico, que formuló una teoría o formuló una ecuación que realmente fue la primera ecuación cuántica. Él trataba de entender cómo era la radiación de los cuerpos que tienen calor, que tienen temperatura, es decir, la radiación térmica, lo que se llama la revolución del cuerpo negro, y entonces formuló por primera vez una hipótesis que es que la energía radiante está cuantizada, solamente cambia a saltos, y entonces ese fue el primer momento, fue el primer chispazo de la física cuántica. Entonces, en aquellos primeros años, esto sucedió en el año 1900, en esos primeros años la gente no sabía que estaban manejando algo importante, una teoría nueva, pero no sabían darle forma. Aún así hicieron grandes hallazgos. Por ejemplo, aquello sirvió para comprender la estructura de los átomos. Por primera vez se entendió por qué los átomos tienen energías cuantizadas y emiten en diversas longitudes de onda. Todo esto se entendió con aquellos primeros balbuceos de la mecánica cuántica. Luego, en los años 20 y hacia 1930, en la década de 1920, fue cuando se formuló la teoría de una manera consistente. Entonces yo creo que eso también se puede llamar que es una revolución, porque realmente se cambiaron muchos conceptos en ese momento. Esto fue una revolución teórica, pero luego ha habido otros tipos de revoluciones. Una vez que ya se tuvo la teoría bien formulada, se empezaron a conseguir cantidad de aplicaciones con ella. Y quizá la aplicación más importante de todas fueron los semiconductores, que han sido la base de los transistores. El transistor es un objeto que realmente sin mecánica cuántica no se entiende. Fue desarrollado en el año 1947 y a partir de ahí eso produjo una revolución tecnológica, pero que está basada en la mecánica cuántica. Es decir, todos los objetos que manejamos, todos los dispositivos electrónicos que funcionan con electrónica digital, absolutamente todos están basados en los transistores. Por ejemplo, un teléfono móvil como este pues tiene miles de millones de transistores en su interior y todos ellos funcionan con mecánica cuántica. Es decir, para entenderlos y para construirlos en su momento, pues hay que saber mecánica cuántica o hubo que saber mecánica cuántica. Yo creo que esa fue una revolución también importante de la mecánica cuántica. Y ahora mismo la revolución en la que posiblemente estemos inmersos es lo que se llama la computación cuántica y la información cuántica. Es decir, esto consiste en utilizar los conceptos cuánticos para construir ordenadores, para construir para construir ordenadores, sistemas que puedan realizar cálculos y puedan realizar tareas con una eficiencia muchísimo mayor que los ordenadores clásicos. Entonces, esto quizá, para entenderlo, porque esto puede ser una revolución,
quizá conviene que me vaya a tu segunda pregunta, por un momento, porque tu segunda pregunta era ¿en qué se diferencia el mundo cuántico del mundo clásico, ¿no? ¿Qué visión del mundo nos da la mecánica cuántica? Entonces, hablaba al principio de que en la mecánica clásica, en la física intuitiva, pues los objetos tienen una posición, tienen una velocidad, tienen una energía. Esta certeza se pierde en la mecánica cuántica. Por ejemplo, un electrón, que es la partícula quizá más simple que conocemos, la partícula elemental más simple, un electrón o cualquier otra partícula clásicamente pues, ocupa una posición y tiene una velocidad. Sin embargo, cuánticamente puede estar en dos sitios a la vez, porque puede estar en un estado que sea una superposición de estados. El concepto de superposición es absolutamente crucial en la mecánica cuántica. Un objeto puede estar en una situación, puede estar en otra, pero puede estar en una superposición de esas situaciones. Y eso hace que un electrón puede estar en dos sitios a la vez realmente. Y esto no es, no sé cómo decirlo, esto no es filosofía, digamos. Esto se ha comprobado experimentalmente en muchísimas ocasiones. Y no es ciencia ficción, pues. Parece, parece ciencia ficción, pero realmente no lo es. Es un poco... Parece que la mecánica cuántica juega con nosotros, porque cuando uno mide la posición de un electrón, le aparece en un sitio, no le aparece en dos sitios a la vez. Entonces, claro, puedes decir, bueno, entonces es que a lo mejor estaba en un sitio nada más, porque siempre aparece en un sitio, pero no, porque si estuviera en un sitio, no evolucionaría, no cambiaría su estado como cambia. Por ejemplo, yo puedo lanzar electrones sobre una pared que tenga dos rendijas. Si lanzo luz sobre esa pared, la luz pasa por las dos rendijas a la vez y luego interfieren los dos haces de luz y me crea unas franjas de interferencia. Exactamente igual que las ondas, cuando pasan por dos agujeros, interfieren y tienes zonas que baja el agua, digamos, o zonas en las que sube. Exactamente igual pasa con la luz. Pero si uno lanza electrones, pues uno pensaría que el electrón o pasa por una rendija o pasa por la otra. Pero sin embargo, cuando uno pone una pantalla detrás, ve exactamente la misma figura de interferencia. ¿Por qué? Porque los electrones realmente, aunque los mande de uno en uno, pasan por las dos rendijas a la vez, interfieren sus caminos y eso produce la figura de interferencia. Entonces, este concepto de superposición es un concepto esencial que es totalmente distinto de la física clásica. Y otro concepto también totalmente distinto es el concepto de probabilidad. Cuando un sistema está en una superposición de estados y nosotros hacemos una medida, el sistema se puede manifestar en un estado o en el otro. Por ejemplo, el electrón se puede manifestar en una posición o en la otra, pero lo hace con una cierta probabilidad. Y no es una probabilidad debida a nuestra ignorancia de dónde se encuentra el electrón, sino que es una probabilidad intrínseca de la naturaleza. Es decir, el electrón a veces aparece en un sitio y a veces aparece en otro. O, por ejemplo, un neutrón cuando se desintegra, pues unas veces se desintegra a los 10 minutos de haber empezado a existir y otras veces se desintegra a la media hora y otras veces se desintegra al minuto. La física cuántica lo que nos da es la probabilidad de que se desintegre, pero no nos dice exactamente en qué momento se va a desintegrar. Bueno, entonces esto quería relacionarlo con la otra pregunta que me había hecho tu compañero, que era esta última revolución cuántica. Pensemos, por ejemplo, en un ordenador clásico. Un ordenador clásico funciona con bits. Los bits son estados que tienen, o son sistemas que tienen dos estados, un 0 y un 1. Los llamamos 0 y 1. Por ejemplo, un imán que puede estar, digamos, magnetizado hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas maneras de realizar bits, ¿no? Y absolutamente toda la tecnología digital funciona con bits, con ceros y unos. Un ordenador clásico es un ordenador que se le da un conjunto de ceros y unos, hace unos cálculos y nos devuelve un montón de ceros y unos que nosotros luego traducimos pues, en una imagen, en un resultado, el que sea, un sonido, lo que sea, pero trabajan con ceros y unos. ¿Cuál es el concepto importante de la computación cuántica? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que sí, un bit puede estar en un estado 0 o un estado 1, pero según la física cuántica puede estar en una superposición de 0 y 1. Puede estar en una superposición. Entonces, nosotros podemos trabajar, en vez de con un 0 o con un 1, con esa superposición. Y entonces el ordenador nos calculará de manera simultánea el resultado, el cálculo, cuando le ponemos como input 0 y cuando le ponemos como input 1. Lo realizará de manera simultánea. Y claro, estas superposiciones no hace falta que sea de un 0 y un 1. Cuando tenemos muchos bits pueden ser de trillones de estados distintos. Y ordenador nos hará el cálculo de trillones de posibilidades distintas, lo hará de una sola vez. Y esto nuevamente no es ciencia ficción, esto realmente lo hacen los ordenadores cuánticos que conocemos. Aún así,
Bueno, y esta es la revolución cuántica en la que estamos ahora inmersos, la computación cuántica. ¿Por qué todavía no tenemos ordenadores cuánticos, digamos, en nuestras casas o ni siquiera, o sea, todavía no son operativos a un nivel competitivo con los ordenadores clásicos? ¿Por qué? Bueno, esto es así por varios motivos, pero el más importante es que todavía tienen errores. Es decir, cuando creamos una superposición, esas superposiciones tienden a degradarse, lo que se llama un efecto de coherencia, y eso hace que los resultados sean poco fiables. Además, todavía necesitaríamos ordenadores cuánticos más grandes y se están construyendo. Digamos que de alguna manera lo que tenemos son prototipos. Eso es lo que tenemos. Y luego también otra cosa que hay que tener en cuenta es que he dicho que uno puede crear una superposición, por ejemplo, de ceros y unos, meterlo en un ordenador y nos hará millones de cálculos a la vez. Sí, es verdad. Pero cuando nos dé el resultado, nos dará millones de resultados a la vez, porque nos dará una superposición también, pero nosotros tendremos que medir para ver cuál es el resultado. Y entonces pasa lo que antes he dicho, que cuando se mide, el estado tiene que definirse en qué estado colapsa, que se llama. O sea, cuál de las opciones posibles en ella se manifiesta, ¿no? Entonces parece que como que se perdiera toda la información en ese momento. Pero no es así, porque antes de medir sí que está toda la información dentro del ordenador y se puede manipular. Es algo parecido a una especie de memoria RAM de los ordenadores normales, que es una memoria que sirve para el cálculo y luego al final se borra una vez que tienes hecho el trabajo. Pues algo así pasa con los ordenadores cuánticos. Entonces, se está trabajando mucho a nivel teórico para crear buenos algoritmos, para aprovechar todo el potencial, digamos, de los ordenadores cuánticos, y se está trabajando mucho a nivel, digamos, tecnológico para crear ordenadores que tengan los menores errores posibles y que sean lo más potentes posibles. Esa es la revolución cuántica en la que estamos inmersos ahora mismo. Interesante. Profesor, hay muchos temas que tienen que ver con la cuántica que generan cierto nivel de asombro, ¿no? Uno de ellos es el que tiene que se relaciona con el llamado entrelazamiento cuántico, ese comportamiento de una partícula relacionada con otra que reaccionan de manera igual, aun estando a distancias muy extensas, que Sí. desafía de alguna manera los límites de la relatividad en cuanto a velocidad, los 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz. Y adicionalmente otro tema sobre el cual me gustaría que comentara es el de experimento observador. Justo cuando el observador participa en el experimento, se producen unas interacciones que no sabemos qué ocurren cuando no hay observador. ¿Pudiera comentarnos sobre esos dos tópicos? Sí, muy interesante. El entrelazamiento posiblemente es el concepto cuántico que más se separa de nuestra mentalidad clásica, que la tenemos todos, ¿no? Desde luego estaría la idea de Schrödinger, el El famoso gato. proponente del gato de Schrödinger, que era un físico realmente genial. Él decía que el entrelazamiento, de hecho, él fue el que bautizó el fenómeno como entrelazamiento, ¿no? Que le puso el nombre. Y según era digamos, el fenómeno más extraño, más imposible de entender desde el punto de vista clásico. El entrelazamiento tiene una historia bastante curiosa, porque surgió de un artículo de 1935 de Einstein con Podolsky y con Rosen, y la historia es curiosa porque Einstein, aunque fue uno de los primeros proponentes de la física cuántica, uno de los primeros que en aquellos años 1900 empezó a hacer cosas con la mecánica cuántica, y la entendía perfectamente, desde luego. Sin embargo, él nunca le satisfizo la mecánica cuántica como una teoría completa. Le parecía que eso no podía ser cierto. O sea, algo le repugnaba en la mecánica cuántica. Entonces, en el año 35, él hizo un artículo, o ellos, eran tres personas, hicieron un artículo que precisamente lo que trataba era de llevar al límite los postulados de la mecánica cuántica, o las consecuencias de los postulados de la mecánica cuántica, y llegaron a un resultado que a ellos mismos, o sea, que a ellos les parecía que era tan absurdo que no podía ser cierto. Entonces de ahí concluyeron que la mecánica cuántica tenía que ser una teoría o incorrecta o incompleta. Y ese fenómeno es el del entrelazamiento cuántico. Entonces, lo curioso fue que muchos años después, 50 casi años después, ese fenómeno ha sido comprobado experimentalmente. Es decir, que el fenómeno absurdo, digamos que a este le parecía que era imposible que la naturaleza fuera así, pues resulta que la naturaleza es así. Y de hecho, el último premio Nobel de Física ha sido concedido a tres investigadores, eh,
que son Aspect, Seidinger y Clauser, que fueron precisamente los que demostraron el fenómeno del entrelazamiento de manera experimental. Entonces, ¿en qué consiste el entrelazamiento? El entrelazamiento consiste en que podemos tener un estado, por ejemplo, de dos partículas. Pensemos, por ejemplo, en lo que se llama el spin de la partícula. El spin es cómo gira la partícula. La partícula tiene dos estados de spin básicos, que puede girar hacia arriba o hacia abajo. Bueno, quiero decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces nos lo imaginamos como un tornillo que avanzara hacia arriba o hacia abajo. Bueno, entonces uno puede tener una partícula en un punto con un spin hacia arriba y otra partícula en otro punto también con el spin hacia arriba. Por ejemplo, es una posibilidad. Si medimos el spin, pues nos saldrá hacia arriba. Si medimos aquí, pues nos saldrá hacia arriba. Pero también el estado puede ser una superposición de los dos spins hacia arriba con los dos spins hacia abajo. Eso también es una posibilidad. ¿Y entonces qué pasa si medimos el spin? Bueno, pues si medimos el spin de la primera partícula, nos puede salir hacia arriba o hacia abajo. Pero si nos sale hacia arriba, el de la otra no puede ser hacia abajo, tiene que ser hacia arriba también. Porque la superposición es los dos hacia arriba con los dos hacia abajo. No existe la posibilidad uno para arriba y otro para abajo. Entonces, de alguna manera, cuando uno hace una medida en un punto, a los observadores normalmente en física cuántica, digamos que en la jerga científica se les suele llamar Alice y Bob, los dos observadores que hacen experimentos, ¿no? Entonces, si Alice mide su spin y le sale hacia arriba, automáticamente el de Bob ya está determinado cuál es. Tiene que ser hacia arriba también. Si ha medido hacia abajo, tiene que ser hacia abajo. Y esta información de alguna manera se tiene que transmitir. Y se tiene que transmitir de una manera instantánea, porque si no se transmitiera instantáneamente, podría suceder que Alice midiera, le saliera el spin hacia arriba, Bob midiera, y antes de que le llegue la información de lo que ha medido Alice, antes de saber siquiera que Alice ha medido, podría salir el spin hacia abajo. Y entonces tendríamos una situación absurda, que es que un spin está hacia arriba y otro está hacia abajo. Y esa no era la situación de partida. Era los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, una superposición de ambos. Entonces, de alguna manera, esa información se tiene que transmitir. Entonces parece una especie como de telepatía, porque no se transmite por ningún medio físico. O sea, no es que este electrón le mande ondas electromagnéticas a este otro y le diga, oye, que he salido con el spin hacia arriba, entonces tú te tienes que poner también hacia arriba. Ya no vale la situación hacia abajo. No está transmitida por ningún medio. Y pueden Perdón, estar arbitrariamente lejos, pueden estar a millones de kilómetros de distancia o a miles de millones de kilómetros de que distancia. para continuar con lo mismo, ¿qué determina que el spin esté hacia arriba o hacia abajo en el momento de la medición? Justamente el azar, que justo cuando comencé el experimento estaba el spin hacia arriba, o hay cierto determinismo en captar el spin hacia arriba o hacia abajo. No. Buena pregunta. Esto tiene que ver con lo que decía antes de la probabilidad. No es que el spin esté hacia arriba y Alice no lo supiera y al medir se encontró que el spin estaba hacia arriba. Ok. No. El spin estaba en una superposición, estaba hacia arriba y hacia abajo, las dos a la vez. Entonces, al medir se tiene que definir. La partícula tiene que definir si está hacia arriba o está hacia abajo. Y cuando se define que está hacia arriba, por ejemplo, y esto es puramente probabilístico, hay un 50% de probabilidades de que salga hacia arriba o hacia abajo. Cuando se hacen los experimentos, la mitad de las veces sale hacia arriba y la mitad de las veces sale hacia abajo. Pero siempre, el electrón de Bob siempre obedece a lo que ha medido Alice. Si ella ha medido hacia arriba, el suyo también aparecerá hacia arriba. Si ella ha medido hacia abajo, el suyo también aparecerá hacia abajo. Aquí ya no hay aleatoriedad. Una vez que ella ha medido, el spin de Bob está perfectamente determinado. Se puede predecir qué resultado vamos a obtener. ¿Y por qué está predeterminado? Porque esa superposición que había antes ahora ya no existe, porque al haber medido Alice ya solamente es los dos hacia arriba. Ya no hay superposición de estados, ya es este hacia arriba y este también hacia arriba. Entonces, Bob también va a medir hacia arriba. Entonces, hay como un flujo de información que no sabe, es una cosa como misteriosa porque parece violar la teoría de la relatividad. Según la teoría de la relatividad, como tú has dicho, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y este es precisamente el punto que le repugnaba a Einstein. Lo asombroso es que la mecánica cuántica tiene una estructura matemática o lógica tal que, aunque efectivamente hay algo que se transmite, esto está clarísimo, sin embargo, no puede ser usado para transmitir información útil. Es decir, Alice no puede transmitirle ningún mensaje a Bob haciendo este tipo de experimentos. Es imposible. Pero, sin embargo, los electrones, los sistemas físicos, de alguna manera sí que tienen que enterarse de lo que ha pasado a millones de kilómetros de distancia. Este es el fenómeno del entrelazamiento cuántico.
Apasionante. Y luego me habías hecho otra pregunta, me Sobre parece. la relación entre el experimentador y el experimento. Bueno, ¿Qué esto es sucede algo cuando no también. hay experimentador? Sí, esto es una cosa muy asombrosa también. Esto tiene que ver un poco con todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque son los conceptos cuánticos, están siempre alrededor, ¿no? El concepto de probabilidad, el concepto de superposición y el concepto de colapso. Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos un electrón en dos posiciones distintas o con dos spines, una superposición de dos spines, o en dos posiciones, mientras no lo observemos, el electrón está en esas dos posiciones y evoluciona a las dos posiciones a la vez. Pero al medirlo, se produce lo que se llama el colapso del estado o de la función de onda. Y es que el electrón, como estamos midiendo su posición, tiene que definirse. Y lo hace de una manera aleatoria, si está en una posición o está en la otra. Bueno, entonces, esto significa que el observador tiene una gran influencia en cómo evolucionan los sistemas físicos, porque cuando los observas, evolucionan de manera distinta que cuando no los observas. Por ejemplo, en el experimento este que decía de la doble rendija, se lanzan electrones, los electrones pasan aparentemente, aunque parezca algo incomprensible, por los dos agujeros a la vez, interfieren y producen un patrón de interferencias, que es visible. Pero imaginemos que nosotros queremos observar a los electrones. Por ejemplo, mandamos un fotón, cuando están en el vuelo, todavía no han llegado a la pantalla, mandamos un fotón que choque con el electrón y que podamos detectarlo, y entonces ese fotón nos va a decir dónde estaba el electrón. Es como si lo viéramos. Es algo parecido a cuando entra un rayo de sol en una habitación que hay polvo y vemos las partículas de polvo por ahí moviéndose. Pues es por los fotones que chocan con las partículas de polvo y llegan a nuestro ojo. Pues podemos intentar ver a los electrones así. Eso se puede hacer, pero cuando lo hacemos, como ya estamos observando, sí, vemos a los electrones, pero el patrón de interferencia desaparece. Porque el electrón ya tiene que definirse si está en un punto o está en otro. Y al tener que definirse, ya no puede interferir. Ya los dos caminos no pueden interferir. Luego, efectivamente, parece que el observador tiene un efecto en cómo evolucionan los sistemas físicos. Entonces, la cuestión es, ¿por qué los humanos somos diferentes que el resto de los sistemas físicos? Es decir, ¿por qué los humanos podemos observar? Cuando observamos, cambiamos los sistemas físicos. ¿Es que somos especiales los seres humanos? Aquí hay que decir que la creencia general es que no lo somos. Es decir, que, por ejemplo, un detector de partículas tiene la misma capacidad que tendría un ser humano para, para producir el colapso del estado. Es decir, que son los objetos macroscópicos los que producen el colapso del estado. Pero esto realmente es un área de investigación. O sea, no se entiende bien el problema este de la medida. Cómo es que los objetos de repente deciden de evolucionar de una manera, deciden que no, ahora van a evolucionar de una manera distinta. Y es que como me están observando, ahora ya me tengo que definir si estoy aquí o estoy aquí. Esto no se entiende bien.